En la mañana de Navidad, don Eduardo López llegó a la casa de su hija Beatriz cargando una caja de buñuelos caseros, esos dulces crujientes fritos con canela y azúcar que había preparado con sus propias manos recordando las recetas de su difunta esposa María. Había pasado la noche anterior en el hogar de ancianos Rose Hill visitando a su viejo compañero Manuel, quien ya no recibía visitas de nadie. Se había ido temprano antes del amanecer para sorprender a su nieto Emilio. Los buñuelos aún estaban tibios, y él había atado un lazo rojo alrededor de la caja con cuidado como si fuera un regalo de los Reyes Magos. El aire navideño mordía sus mejillas mientras subía al porche. Tocó el timbre una vez, luego dos. Nadie respondió, pero a través del vidrio esmerilado de la puerta pudo ver movimientos, sombras, colores, y luego claramente la sala del comedor. La mesa ya estaba puesta. Las velas parpadeaban, los cubiertos brillaban, los platos se apilaban altos. Risas flotaban a través de las paredes, copas de vino chocaban. Presionó su rostro más cerca. La pequeña silla de Emilio estaba allí con su suéter azul. Su cabello estaba trenzado tal como don Eduardo solía hacerlo cuando era niño. Pero no había un lugar preparado para él. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte. Pasos se acercaron. La puerta se abrió de golpe. Sergio, su yerno, estaba allí con los brazos cruzados sobre su cardigan rojo de cachemira, su voz más afilada que el viento frío. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó. Don Eduardo intentó sonreír. «Pensé en sorprenderlos. Traje a Emilio los buñuelos que le gustan con canela y miel». Sergio puso los ojos en blanco. «Te dije ayer, hoy es solo para la familia inmediata». «Yo soy familia», dijo don Eduardo suavemente levantando ligeramente la caja. Sus manos temblaban. Antes de que pudiera hablar, Beatriz apareció detrás de él. Su hija, su única hija. Ella parecía cansada o tal vez molesta. Su voz era plana e impaciente. «Papá, hablamos de esto. Dijiste que te quedarías en ese lugar». «Volví temprano», dijo él. «Los extrañé a todos». Su tono cambió, se volvió bajo feo. «Nos extrañaste después de todas las veces que hemos tenido que limpiar tus pastillas, tus quejas, tus facturas médicas. Tienes suerte de que Sergio haya aceptado traerte aquí después del asilo. Y ahora piensas que puedes entrar y arruinar la Navidad». Don Eduardo tragó saliva. «No quiero arruinar nada. Solo…» Beatriz lo interrumpió. «Vuelve a tu habitación. O mejor, de vuelta a ese lugar. No te quedes aquí avergonzándonos. Pareces uno de esos viejos fantasmas tristes fuera de las tiendas». Don Eduardo se quedó en silencio. La caja de buñuelos se sentía pesada. También su pecho. Luego asintió. «Por supuesto», dijo suavemente. «Entiendo». Se dio la vuelta. No lloró. No les daría eso. El pasillo olía a pino y jamón asado, pero nada se sentía cálido. Caminó lentamente pasando la sala de estar, pasando los regalos apilados ordenadamente bajo el árbol que él había ayudado a decorar. Su foto ya no estaba en la repisa. Había sido reemplazada por un ángel de porcelana sosteniendo un arpa dorada. Al fondo de la casa, pasando la lavandería, estaba el lugar que llamaban su espacio. No era una habitación. Era un armario de almacenamiento que solía guardar decoraciones navideñas y suministros de limpieza. Habían despejado un camino entre las cajas y colocado un catre. Sin ventana, solo una bombilla colgante y un montón de mantas viejas. Allí era donde lo guardaban. Cerró la puerta detrás de él con los buñuelos aún en la mano. Sus piernas flaquearon ligeramente mientras se sentaba en el borde del catre. Escuchó. El sonido de música filtraba a través de las paredes, villancicos cantados por la familia Noche de Paz. Risas estallaron desde el comedor. Un corcho saltó. Alguien gritó, «¡Feliz Navidad!». Y todo lo que podía pensar era cuán pequeño se sentía este espacio cuando el mundo afuera era tan amplio y lleno de vida. Abrió la caja, sacó un buñuelo y lo colocó en una servilleta para Emilio por si acaso. Miró el teléfono junto a su catre. Quería llamar a alguien, a cualquiera. Pero solo había una persona de quien quería oír Mateo, su nieto, del lado de su difunta esposa. No era familia real para Beatriz y Sergio, pero para él lo era todo. No les había dicho que había instalado una pequeña cámara en esta habitación.
Beatriz se la había regalado el año pasado para que pudiera vigilar a Manuel en el asilo. Nunca la pidieron de vuelta. La olvidaron, pero él recordaba. La había conectado a una vieja app, una que aún estaba vinculada a la cuenta de Mateo. A principios de esa semana había comenzado a enviarle clips. Nada dramático, solo su rutina diaria. Pero anoche grabó el momento en que Sergio amenazó con quitarle sus medicamentos porque tosió demasiado fuerte durante su llamada. Ahora se sentó allí el buñuelo intacto, los dedos temblando no del frío sino de algo más profundo, ira no rabia sino algo más antiguo. Una llama, un límite. Encendió la cámara de nuevo. Se acercó y susurró: «Feliz Navidad, querido. Si puedes oírme, creo que es hora». Luego presionó enviar y esperó. Fuera de la puerta del armario las risas se convirtieron en silencio. Alguien mencionó la gracia. Alguien más levantó una copa. Y él se sentó solo sosteniendo un buñuelo en una mano y su nombre en la otra. Porque sabía que lo que pasara después no tocaría de nuevo. El armario estaba oscuro otra vez, pero no silencioso. Su respiración venía más lenta, ahora más firme, mientras alcanzaba la única luz real que le quedaba a su viejo teléfono. Estaba rayado y lento, pero aún funcionaba. Abrió la app. La pantalla parpadeó a vida y allí estaba Mateo, su nieto. «Mi chico abuelo». Su voz llegó como agua tibia en invierno. Don Eduardo se inclinó cerca de la cámara. «Sí, muchacho», respondió. «Necesito que veas algo». Inclinó el teléfono hacia arriba, dejando que Mateo vislumbrara las paredes estrechas, la bombilla colgante, el catre plegado con sus rodillas apretadas contra él. Giró la cámara hacia la puerta, el cerrojo aún echado desde afuera. «Aquí es donde vivo ahora», dijo en voz baja. «Dicen que estoy más seguro aquí. Dicen que debería estar agradecido». Mateo no dijo nada por unos segundos. Luego, «¿Te encerraron?» «Solo cuando vienen visitas», replicó don Eduardo, para no arruinar el ambiente. Oyó cómo la respiración de Mateo se entrecortaba. «Voy a llamar a mamá ahora mismo». «No», lo detuvo don Eduardo con gentileza pero firmeza. «No llames a Beatriz, solo lo empeorará». Mateo sabía que no debía discutir. Siempre lo había sabido. «Necesito que escuches con atención. Hay una caja bajo mi catre de madera con un lazo azul. La guardé por años. Tiene el testamento escrito a mano que dejó tu abuela María y tu bufanda de bebé». «Mía», susurró Mateo. «Solías aferrarte a ella todas las noches cuando tus padres te dejaban con nosotros. La llamabas tu nube». Don Eduardo hizo una pausa, los ojos picándole. «Creo que es hora de usar lo que hay en la caja». Mateo asintió lentamente a través de la pantalla. «¿Qué necesitas que haga?» Antes de que pudiera responder, oyó pasos. Luego el cerrojo de la puerta chasqueó fuerte. Don Eduardo apresuradamente apagó la pantalla del teléfono y lo deslizó bajo la delgada almohada. La puerta se abrió. Beatriz entró, sin tocar, irrumpiendo como si él fuera un intruso. Detrás de ella venía Sergio con una copa de vino tinto en una mano y un sobre Manila en la otra. La voz de Sergio era todo azúcar y vinagre. «Espero que estés listo para hacer algo útil hoy». Don Eduardo se puso de pie. Sus rodillas crujieron más de lo que le gustaría, pero no les dejó ver que tambaleaba. Beatriz lanzó un bolígrafo sobre el catre. «Firma los papeles». «¿Qué son?», preguntó. «Transferencia de propiedad», respondió Sergio. «Es solo limpieza legal. Ya que dijiste que no necesitas la casa ni la tierra, esto lo hace oficial». «Nunca dije eso». «Lo implicaste». Beatriz se encogió de hombros. «Mira, papá, es más fácil así, menos líos de impuestos. No querrás morir y dejarnos en un infierno de sucesión, ¿verdad?» Sergio dio un paso adelante sorbiendo su vino como si estuviera en un patio. «Y antes de que pienses en ser terco, recuerda, si firmas tal vez te mudemos a una habitación real de nuevo. Si no, bueno, el cobertizo también tiene cerrojo». Don Eduardo los miró fijamente. «Amenazan con poner a su padre en el cobertizo». «Estás amenazando con arruinar nuestras vidas», espetó Beatriz. «Firma los malditos papeles, o no te quejes cuando tengas frío esta noche». No se movió. Los miró a ambos. Realmente los miró.
Beatriz solía tener ojos suaves cuando era pequeña. Solía subir a su regazo después de pesadillas y sostener sus manos como si fueran mapas del tesoro. Ahora sus ojos eran duros, llenos de polvo, llenos de deudas. «Lo pensaré», dijo finalmente doblando los papeles sin tocar el bolígrafo. Sergio arqueó una ceja. «Piensa rápido porque no esperaré otra semana mientras te pones sentimental». Se fueron sin otra palabra. El cerrojo chasqueó de nuevo. Una vez solo sacó su teléfono. Mateo aún estaba observando. «¿Lo viste?», susurró don Eduardo. «Grabé todo», dijo Mateo. «Voy a un abogado». Don Eduardo asintió. «Empieza con el testamento. Tu abuela dejó la casa a mi nombre». «Sí, pero más que eso escribió por qué». Mateo ya estaba tecleando. «Todavía tienes la grabación de ellos encerrándote, todas ellas, y las amenazas». Dudó. «No quieres que vaya a la policía aún, ¿verdad?» «No», dijo don Eduardo, voz calmada pero firme. «Aún no». «¿Entonces qué?» «Esperamos hasta que pregunten de nuevo. Lo harán». Esa noche don Eduardo no durmió. No por miedo, sino por recuerdos. Se acostó en la oscuridad con la caja de madera presionada contra su pecho, los dedos trazando el borde doblado de esa bufanda de bebé. El olor era tenue ahora como el último fantasma de la primavera en invierno. Pero estaba allí. Mateo era la última persona que lo había abrazado porque quería, no porque alguien se lo dijera. Era amor que no pedía ser ganado. Y ahora le mostraría que el amor podía contraatacar. Porque a veces el movimiento más fuerte que un hombre puede hacer no es firmar algo sino rechazar y esperar a ser oído. La habitación estaba demasiado cálida, iluminada con luces doradas en cadena y alegría falsa. Podía oler el popurrí de canela que habían puesto para los invitados, antes ahora solo enmascarando el olor a tensión. Sus pies se arrastraron sobre la alfombra mientras lo empujaban hacia adelante Beatriz de un lado, Sergio del otro. Ya no se molestaban en ocultarlo. No había «papá, podemos hablar». No había actuación, solo poder. Beatriz dejó caer un sobre grueso sobre la mesa junto al pastel de frutas intacto, su voz cortando el silencio. «El único regalo de Navidad que quiero es tu firma, Eduardo», sonrió. «No cortés, no amable. Y si no lo consigo, entonces no hay manta esta noche, y tampoco pastillas. Solo lo olvidaré. Ups». Don Eduardo parpadeó hacia ella. Sus articulaciones ya dolían por el frío. Sus pastillas, presión arterial, colesterol, sueño, estaban alineadas en una bandejita en la cocina. Encerradas, ella tenía la llave. Beatriz se inclinó más cerca apoyando las manos en el respaldo de la silla de cuero. Voz baja como si negociara la venta de un auto. «Papá, ¿qué estamos haciendo aquí?» «Tienes 74. ¿Quieres arrastrar esto por otros 5 años? ¿Por qué?» Se quedó callolado. Ella miró a Sergio, luego de vuelta a él con ese mismo tono. Mitad piedad, mitad empuje. «Te llevaré de vuelta al asilo justo después de Año Nuevo. No tendrás que vernos de nuevo. Bien, solo firma, y listo». Don Eduardo la miró fijamente. Hubo un tiempo, Dios me ayude, en que habría hecho cualquier cosa para facilitar la vida de su hija. Le cosía los disfraces cuando no podíamos permitirnos comprarlos. Trabajaba turnos nocturnos cuando subía la matrícula de su universidad. Se quedaba con ella cuando lloraba por su primer corazón roto. Ahora aquí estaba ofreciendo cambiar una firma por una manta. «Me pides que firme la casa de tu madre», dijo suavemente. «La casa que construí con mis manos, la casa donde naciste tú». Sergio resopló. «No estamos pidiendo, estamos ofreciendo una cama cálida en lugar de un piso frío». Beatriz cruzó los brazos. «Eres tú quien hace esto feo, papá». Los miró a ella, luego a él, y por un momento no se sintió pequeño, se sintió afilado. «¿Quieres un regalo de Navidad?», dijo voz baja y firme. Ambos se detuvieron. «Aquí está». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Tocó la pantalla y lo levantó para que lo vieran. «Ya se envió a mi abogado y a Mateo». Sergio entrecerró los ojos. «¿Enviado qué?». Don Eduardo lo miró. «El video de ustedes encerrándome, amenazándome, quitándome las pastillas y riendo de ello. Todo está allí».
La mano de Beatriz golpeó la mesa. «Estás blofeando». No parpadeó. «Lo estoy». Hubo un latido de silencio. Entonces Sergio se abalanzó hacia adelante. «Dame el teléfono». Don Eduardo retrocedió un paso. «Tócame», dijo, «y te prometo que para cuando Mateo llegue la policía ya tendrá una copia también». Su mano se congeló en el aire. «¿Él viene aquí?», preguntó Beatriz con pánico filtrándose en su voz. «¿Por qué?». «Porque él recuerda lo que es ser abrazado cuando llora, y sabe cómo contenerse cuando está enojado, a diferencia de algunos». «¿Crees que él te va a salvar?», escupió Sergio. «Es un chico con un trabajo en otro estado. Ni siquiera tiene un abogado». Don Eduardo sonrió un poco. «Ahora sí, se llama Miguel Chávez, especialista en sucesiones y abuso a ancianos». Sergio miró a Beatriz. «¿Qué demonios está pasando?». Beatriz paseaba con la mano en la frente. «Estás haciendo un desastre, papá. ¿Para qué? ¿Unos años más en este lugar?». «No», dijo don Eduardo, «por unas noches más donde pueda dormir sin miedo». Sus rostros se torcieron primero en confusión, luego en furia. «¿Quieres quemar esta familia?», dijo Sergio. «Bien, no esperes nada cuando estés solo en una instalación estatal y nadie te visite». «He estado solo», replicó don Eduardo, voz apenas un susurro. «Esto solo es más tranquilo». Beatriz soltó una risa amarga. «Así que ahora eres el mártir, ganarás un juicio y morirás solo con un gato». «No», dijo él. «Ganaré de vuelta mi nombre y mi dignidad, y tal vez ayude a otros a hacer lo mismo». La miró la mandíbula apretada. Sergio se dio la vuelta murmurando maldiciones bajo su aliento. Don Eduardo no se inmutó, y por primera vez en años no se disculpó. Caminó de regreso al armario y cerró la puerta detrás de él. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Al otro lado del cerrojo comenzaron a discutir en voz alta en pánico. Pero él ya no escuchaba. Había escuchado suficiente. Ahora era su turno de escuchar, de temer, de preguntarse qué diría Mateo cuando cruzara la puerta principal. Porque este año la Navidad no pertenecía a los que gritaban. Pertenecía al hombre que finalmente susurró no y lo dijo en serio. Era una mañana tranquila, demasiado tranquila. No la paz de una mañana de Navidad. El silencio incómodo de gente que tenía algo que esconder. Don Eduardo estaba sentado en el pequeño armario de almacenamiento envuelto en la vieja colcha que había traído del asilo cuando oyó neumáticos crujiendo sobre la entrada helada. No apresurados, deliberados. Luego vino el golpe. Fuerte, educado, confiado, 3 veces. Oyó los pasos de Sergio, primero zapatos taconeando rápido por el pasillo, luego deteniéndose en seco. Luego la voz de Beatriz baja e irritada. «No abras, probablemente solo los vecinos». Pero el golpe vino de nuevo, y esta vez una voz: «Soy Mateo López, creo que mi abuelo vive aquí». El silencio que siguió fue el sonido más delicioso que don Eduardo había oído en meses. Abrió la puerta del armario solo una rendija lo suficiente para oír a Sergio maldecir en voz baja y abrir la puerta principal como un hombre que aún pensaba que tenía control. Mateo entró. Parecía mayor de lo que recordaba, pero de la mejor manera más fuerte. Su cabello estaba corto, su abrigo simple, sus botas aún húmedas de nieve, y detrás de él estaba un hombre en traje oscuro y gabardina beige sosteniendo un maletín. «¿Quién demonios es este?», espetó Beatriz ya avanzando. «Este es mi abogado», dijo Mateo con calma. «El señor Chávez, especialista en sucesiones y abuso a ancianos. Ha estado revisando footage desde las 3 a.m. Sergio cruzó los brazos como siempre hacía cuando estaba a punto de mentir. «Eso no es legal. No puedes simplemente entrar aquí. Esta es la casa de Beatriz». Mateo se volvió hacia él erguido e inquebrantable. «No estoy aquí para tomar una casa», dijo. «Estoy aquí para devolver un nombre». Caminó pasando por ellos sin inmutarse por el pasillo hacia la sala de estar donde la chimenea aún brillaba débilmente. Allí sobre la repisa colgaba la vieja placa que Sergio había rehusado quitar incluso cuando despojaron la casa de todo lo que importaba. Residencia López 1973.
El nombre de su esposa. El nombre que usaban para exigirle dinero y justificar encerrarlo como un secreto en el ático. Mateo se volvió hacia don Eduardo entonces y él lo vio los mismos ojos que solía acunar para dormir cuando su padre volvía a la escuela. El mismo niño que lloraba cuando quemaba los buñuelos y lo abrazaba de todos modos. Mateo dio un paso adelante metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y luego lo extendió. El papel el que Sergio había falsificado impreso desde su oficina en casa forzado en sus manos temblorosas exigiendo que firmara. El falso poder notarial que decía que estaba en pleno uso de sus facultades y aún así lo entregaba todo. Mateo lo miró, luego lo rasgó por la mitad lento y deliberado, sus ojos nunca dejando los de don Eduardo. «Te recuerdo, abuelo», susurró. «Recuerdo tu firma real, la forma en que me enseñaste a hacer los bucles limpios. Esta no es ella». Don Eduardo comenzó a sentir un nudo en la garganta antes de darse cuenta. Pero no porque estuviera herido, porque era conocido. Sergio trató de recuperarse, su voz elevándose. «No puedes hacer esto. Esa es la casa de mi suegro. Ni siquiera vives aquí». El señor Chávez finalmente habló calmado como siempre. Esta casa, según los registros del condado, fue dejada en un fideicomiso vitalicio a don Eduardo López con derechos de supervivencia. Intentar coaccionar una transferencia bajo amenaza de negligencia constituye abuso a ancianos grave en el estado de Colorado. Beatriz palideció. «No lo lastimamos». Mateo se interpuso entre ellos. «Lo lastimaron todos los días», dijo cuando lo encerraron en esa habitación. Cuando lo trataron como una carga en lugar del hombre que crió a una hija y enterró a una esposa. Se volvió hacia don Eduardo, su voz más suave ahora. «No estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí para recordarte que esta casa no fue construida con crueldad. Fue construida con amor, y nadie que la decore con odio merece conservar las llaves». Sergio tartamudeó mirando a Beatriz, quien no tenía más palabras, solo un rostro lleno de miedo. Don Eduardo se puso de pie, sus rodillas temblando, pero su corazón firme, y caminó hacia Mateo. Sus brazos se abrieron sin dudar y él se dejó caer en ellos como si hubiera estado cayendo por años. Pero finalmente alguien lo había atrapado. «Te extrañé», dijo. «Nunca te dejé», susurró Mateo. Solo no sabía cuán malo era. Pero ahora sí. Luego sacó algo más de su abrigo, una pequeña bufanda suave y amarillenta por el tiempo, la que había guardado en una caja de cedro, la que usaba para envolverlo cuando su madre lo dejaba por las mañanas. «¿La guardaste?», preguntó don Eduardo. Mateo sonrió. «Por supuesto, no soy como ellos». No, no era como ellos. Era el último heredero no solo de un nombre, sino de decencia, de memoria, de amor. Y finalmente, don Eduardo no estaba solo. No en esta casa, no en esta lucha, y nunca más en esta vida. Lo llamaron el pueblo contra Beatriz y Sergio López, pero para don Eduardo se sentía más como el mundo contra el olvido. La sala del tribunal no era grandiosa como en las películas, solo 4 paredes color crema, un banco de madera para el juez y una cruz sobre su cabeza que captaba la luz invernal como algo sagrado. Aún así, el silencio en esa habitación tenía peso. Mateo se sentó a su lado sosteniendo su mano. Su agarre era firme, cálido y real como un faro que se podía sentir a través de la niebla. El fiscal se puso de pie primero. «Su señoría», comenzó, «este no es un caso sobre herencia o disputas familiares. Es sobre dignidad. Es sobre un hombre que fue encerrado en un armario de almacenamiento durante la Navidad en su propia casa». Beatriz se sentó al otro lado en un traje gris rígido fingiendo no sudar. Sergio llevaba un suéter negro ajustado y no hacía contacto visual con nadie. Pero la habitación comenzó a cambiar en el momento en que la pantalla se encendió. «Por favor, dirijan su atención al exhibitá», dijo el fiscal. Y entonces vino el video, desde la lente granulosa de la cámara que había escondido en el estante. El mundo entero miró. Primero Beatriz irrumpiendo en la habitación, voz elevada. «Firma esto o puedes pudrirte en esa habitación por lo que a mí respecta». El tribunal jadeó cuando se reprodujo la siguiente parte. Beatriz barriendo una botella de pastillas de la mesita de noche con el dorso de su mano enviándolas a rodar por el piso.
Se podía oír la voz de don Eduardo en el fondo demasiado calmada para ser segura. «Por favor, necesito eso para mi presión arterial». Luego Sergio, brazos cruzados en el pasillo, bloqueando la cocina. «¿Ya cenaste ayer?», dijo. «No necesitamos un segundo estómago comiendo sobras. Esa comida es para los niños». Más footage siguió. Clips que Mateo había compilado con sellos de fecha, mejoras de audio, todo. Estaba Beatriz riendo a un amigo por teléfono. «Piensa que lo trajimos a casa por amor. Diablos, es más barato que un asilo». Y Sergio sonriendo mientras giraba la llave del armario. «Duerme bien, abuelo polvo». El jurado parecía enfermo. Un hombre se secó los ojos con un pañuelo. Don Eduardo quería salir de su piel, pero la mano de Mateo se apretó alrededor de la suya. Un mensaje silencioso. «Ahora somos vistos». Luego vino la defensa. Sergio se levantó y siseó. «Es viejo, olvida cosas. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Todo esto es un acto». El juez golpeó su mazo. «Este tribunal no tolerará gaslighting a la víctima». El abogado de Beatriz intentó después, alegando que la señora López estaba bajo estrés emocional apoyando a un padre anciano en casa sin entrenamiento o ayuda financiera. Pero el juez no se dejó engañar. «El estrés financiero no justifica el abuso», dijo voz como acero bajo seda. «Y encerrar a alguien en un armario oscuro no es un método de cuidado». Luego fue el turno de Mateo de hablar. Se puso de pie, miró directamente al juez y dijo: «Mi abuelo no es olvidadizo. Es el que me enseñó a leer. Es el que me cuidó durante la gripe cuando mi padre tenía turnos dobles. Si algo somos nosotros los que lo olvidamos». Siguió el silencio. Incluso Sergio no se atrevió a mirar hacia arriba. El juez se tomó su tiempo antes de hablar. Luego leyó el fallo en voz alta. Beatriz López y Sergio López se les declara culpables de los siguientes cargos: abuso a ancianos, falsificación de documentos legales, intento de explotación financiera de un adulto dependiente. Su voz nunca vaciló. Se les impone una sentencia combinada de 12 meses bajo arresto domiciliario con consejería ordenada por el tribunal y servicio comunitario en cuidado de ancianos. Se les prohíbe permanentemente todo contacto con don Eduardo López. Cualquier violación resultará en prisión. Beatriz se hundió. La mandíbula de Sergio se apretó tan fuerte que don Eduardo pensó que podría romperse. Pero el juez no había terminado. «A don Eduardo López», dijo volviéndose hacia él. «Este tribunal ofrece no solo protección legal, sino reconocimiento. Lo que se le hizo fue cruel. No fue su culpa y no será ignorado». Ese fue el momento en que don Eduardo sintió un nudo en la garganta. No porque estuviera roto, sino porque era creído. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros esperaban con sus cámaras y libretas. «Don Eduardo, ¿cómo se siente obtener justicia en Navidad?». Sostuvo la mano de Mateo más fuerte y dijo: «La justicia se siente como ser invitado de nuevo a tu propia familia». No volvieron a la casa. Nunca la miraron de nuevo. Esa tarde Mateo lo llevó a su apartamento, donde un pequeño árbol parpadeaba en la esquina y un solo plato lo esperaba en la mesa con su nombre en marcador dorado en una tarjeta. Un lugar real en la mesa. Finalmente, las puertas del tribunal se abrieron con un gemido detrás de él. El aire frío entró mordiendo sus mejillas, pero se sentía más limpio que el aire que había respirado por años. No salió solo. Mateo estaba a su lado, su brazo enlazado con el suyo como si hubiera estado allí toda su vida. Sus pasos coincidían con los de él, lentos, deliberados, firmes. La multitud afuera ya bullía. Micrófonos, cámaras, preguntas, gritadas, flashes. Don Eduardo no estaba preparado para todo ello, pero tampoco lo temía más. Un reportero se inclinó hacia adelante empujando una grabadora hacia su boca. «Don Eduardo, ¿tiene algo que decir después del veredicto de hoy?». Hizo una pausa. Luego miró directamente a la cámara más cercana, la lente fría y brillante, y dijo: «Hoy perdí a una hija, pero no me perdí a mí mismo». Hubo un silencio, e incluso las cámaras parecieron detenerse por un segundo. «No perdí mi mente, no perdí mi corazón. Aún tengo ambos, y pretendo usarlos.
No solo para mí, sino para cualquiera allá afuera que haya sido encerrado, llamado una carga o dicho que su vida ya no importa. Oyó a Mateo exhalar a su lado. No estaba llorando. No necesitaba hacerlo. Su agarre en él era suficiente. Esa noche se sentó junto a él en el sofá mientras Mateo subía todo el footage del tribunal y los clips de video que don Eduardo había grabado. Agregó un título simple: La Navidad no debería doler. La historia de don Eduardo. Lo publicó en todas las plataformas que lo aceptarían: Facebook, YouTube, TikTok, incluso Reddit. Se extendió más rápido de lo que podía imaginar. Miles de comentarios llegaron: mi abuelo pasó por lo mismo. Pensé que era el único. Gracias, don Eduardo, por hablar. Lo aturdió cuántos de nosotros había. A la mañana siguiente recibió una llamada de un trabajador social en Ohio, luego otra de una organización sin fines de lucro en Oregón. Un anciano de Florida le escribió una carta a mano y la envió de la noche a la mañana. Me llaman olvidadizo también, pero recuerdo quién fui. Gracias por recordármelo. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. No de una manera falsa como en una tarjeta Hallmark, sino verdaderamente profundamente visto. Y fue entonces cuando supo que no iba a dejar que esto fuera solo una historia triste con un final en el tribunal. No iba a sentarse en silencio en la habitación de huéspedes de Mateo sorbiendo té y tejiendo bufandas mientras el tiempo pasaba. Había estado en silencio demasiado tiempo. Llamó a una mujer llamada Judith que dirigía un centro de ayuda legal comunitaria. Luego a un hombre llamado Raúl que trabajaba con derechos de vivienda para ancianos. Reunió a Mateo y a algunos de sus amigos, gente joven y motivada que no miraba a los viejos como muebles desgastados. Y juntos hicieron algo que hizo que su corazón latiera más rápido que nada en años. Iniciaron un proyecto, un santuario, un lugar real. La Navidad no debería doler. Un refugio para los olvidados. Alquilaron una casa vieja en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, solo 5 habitaciones, camas suaves, comidas calientes y oídos que escuchaban. Pintaron las paredes con colores cálidos, colgaron fotos familiares no de nosotros, sino de los residentes de quienes solían ser y quienes aún eran. Una mujer Juana llegó después de ser echada por su propia tía y propia hija. Había estado viviendo en un auto con su perro. Otro don Juan no había hablado en meses después de que su hijo lo dejara en un hogar y nunca volviera. Lentamente, con gentileza, se ayudaron mutuamente a descongelarse. Y por las noches, cuando las luces se atenuaban y la chimenea crepitaba, contaban sus historias no por lástima sino por orgullo. Nunca volvió a ver a Beatriz. Supone que está por ahí en algún lugar enojada y avergonzada. Tal vez ni siquiera arrepentida. Pero está bien porque había aprendido algo que Mateo le susurró una vez cuando se sentía como un fantasma en un armario. A veces no perdemos personas, solo pierden el derecho a estar cerca de nosotros. Eso se quedó con él. Así que ahora cuando la gente le pregunta si está triste por perder a su hija, les dice esto. Sí, estoy triste, pero la tristeza no es debilidad y no es lo mismo que derrota. Porque al perderla encontré mi voz, encontré a Mateo, encontré propósito y encontré a cada abuelo y abuela olvidados que necesitaban a alguien que dijera: aún importas, siempre lo hiciste. Esta Navidad no puse un árbol ni colgué luces. Puse 6 sillas extra en la cena. Todas estaban llenas. Un año después, don Eduardo se paró en una casa que nunca se suponía que existiera. No olía a antiséptico ni a sopa de lata. Olía a canela y pulimento de madera. No resonaba con televisores a todo volumen ni enfermeras gritando por los pasillos. Resonaba con risas. Risas profundas de barriga del tipo que solo ocurre cuando alguien recuerda que aún pertenece. Lo llamaron La Navidad no debería doler. Ese nombre no fue elegido por drama, era la verdad. Para demasiados de nosotros las fiestas venían con puertas cerradas, habitaciones silenciosas y el dolor de ser olvidados cortésmente. Ahora era un refugio, un hogar, un lugar para cualquiera mayor de 60 años, a quien le hubieran dicho: ya no hay espacio para ti, o estás mejor en otro lugar. Un lugar para aquellos llamados cargas, parásitos, desperdicio de espacio. Les devolvíamos sus nombres.
Les dábamos su correo, sus propias llaves, sus fotos en la nevera. Les dábamos su historia. Mateo y don Eduardo dirigían el lugar juntos. Él se encargaba de la logística, la defensa, el sitio web, los voluntarios jóvenes. Don Eduardo manejaba el porche delantero, la tetera y la silla de escucha junto a la chimenea. Cada alma que cruzaba nuestra puerta tenía algo en común, habían sido hechos sentir invisibles. Llegaban con moretones no solo en la piel, sino en la memoria, la confianza, la fe. Algunos, como don León, habían sido abandonados en refugios por sus propios nietos. Otros, como doña Patti, habían sido forzados a firmar sus pensiones a cambio de un sofá plegable. Nunca preguntábamos demasiado. Solo les dábamos calidez y opciones porque una de las mentiras más peligrosas que se les dice a personas como nosotros es que no tenemos opciones. Una de las primeras cosas que colgaron en la casa fue un marco de madera colocado justo a la altura de los ojos en el pasillo principal. Dentro había un pedazo de papel viejo, los bordes frágiles manchados por años y tiempo. Era la última nota que su esposa María le había escrito. La había escondido en su escritorio debajo de un montón de documentos de seguros y medallas de guerra. Don Eduardo la encontró solo después de que ella falleciera. La había leído de nuevo la noche en que estuvo encerrado en el armario y de nuevo después de que terminara el juicio. Ahora vivía allí. Decía: si estás leyendo esto, significa que fuiste más fuerte de lo que pensaban, y sabía que lo serías. Sé que seguirás hablando especialmente cuando intenten decirte que eres solo una carga. A veces se paraba frente a ese marco y susurraba: no me quedé callado, María, ni siquiera cuando me costó todo. Porque había ganado algo mayor. No mucho después de que abriera el refugio, comenzaron a recibir cartas donaciones llamadas de otras ciudades. Una mujer en Wisconsin abrió su propia sucursal de La Navidad no debería doler. Un juez retirado en Vermont ofreció financiar defensa legal para ancianos luchando contra la coerción. Un adolescente en Texas organizó una recaudación de fondos y les escribió una nota que decía: ayudaste a mi abuelo a dejar una casa que no lo amaba. Cada historia lo golpeaba como olas, pero no lo ahogaban, lo elevaban. Ese diciembre, mientras la nieve caía suave fuera de la ventana y la chimenea parpadeaba baja, celebraron su primera cena comunitaria. Sin trajes, sin discursos, solo una larga mesa de madera, sillas desparejadas y comida real. No solo para nutrir, sino para dignidad. Mateo horneó pasteles. Don Eduardo hizo los buñuelos justo como los que había hecho esa Navidad en que fue excluido, dejado tocando una puerta que nunca se abriría para él. Excepto que ahora no necesitaba su puerta. Había construido la suya propia. Una de las residentes, doña Eloísa, levantó su copa esa noche y dijo algo que don Eduardo nunca olvidaría. Envejecer no significa desaparecer. Significa llegar finalmente. Chocaron sus copas y miró alrededor de la mesa a los rostros una vez descartados, ahora radiantes bajo la suave luz de las velas. A Mateo, cuyas manos lo habían sacado de la oscuridad. Asimismo, ya no un fantasma en un armario, sino una voz con un lugar y un propósito. Esto no era venganza, era redención. Y en un mundo que siempre intenta pasar por alto a personas como él, había creado algo imposible de ignorar. No sabía cuántas navidades más le quedaban, pero sabía esto: ninguna de ellas dolería. No más. Era Nochebuena de nuevo, pero este año el frío se sentía diferente. Crujiente, pero no cruel. Como un recuerdo con el que finalmente había hecho las paces. Mateo estaba en la cocina riendo con un grupo de voluntarios jóvenes mientras picaban zanahorias y discutían sobre la forma correcta de asar batatas dulces. Habían conducido a través de nieve y aguanieve desde 3 condados diferentes solo para estar allí esa noche. Don Eduardo entró en el comedor, nuestro comedor, donde 12 sillas estaban alineadas ordenadamente alrededor de una larga mesa de roble. Cada asiento tenía una tarjeta con nombre, cada plato tenía cubiertos servilletas dobladas y una ramita de romero, por ninguna razón más que porque era hermoso. Miró alrededor y lo absorbió todo. Doña Eloísa tarareaba villancicos en su silla de ruedas mientras un chico con gorro de santa le pintaba las uñas. Don León colocaba jarras de sidra y cada vez que alguien intentaba ayudar los alejaba con una sonrisa: mis manos pueden temblar, pero mi memoria aún sabe dónde va el jugo de manzana.
No había tensión, no palabras cortantes, no puertas cerradas y absolutamente nadie sentado solo. Cuando Mateo entró en la habitación cargando 2 bandejas de relleno, don Eduardo llamó con una sonrisa. Este año la mesa está llena y nadie queda en la oscuridad. Mateo le sonrió, ojos brillando con el mismo fuego que una vez vio en su padre, Dios lo tenga en su gloria, y vino a besar su mejilla. Se sentaron a comer todos nosotros. Sin cabecera de mesa, sin jerarquía, solo una familia construida no por obligación, sino por elección. La chimenea parpadeaba baja. Villancicos sonaban suavemente en la vieja radio. El árbol en la esquina brillaba con adornos desparejados donados por nuestros residentes. Cada uno una historia, una cicatriz, una supervivencia. Y sobre la puerta colgaba un letrero de madera recién tallado y barnizado por uno de los voluntarios de la ciudad. Decía, la herencia puede dividirse, pero la dignidad no. Don Eduardo miró ese letrero más tiempo del que debería. Las palabras lo golpearon como una verdad que siempre había sabido, pero nunca dicho en voz alta porque había perdido cosas. Propiedad, familia. El silencio le había costado casi todo una vez. Pero lo que había ganado nunca podría ser quitado. Esa noche antes de irse a la cama se paró afuera por un momento. La nieve caía suave y lenta como plumas de un cielo cansado. Podía oír risas aún burbujeando a través de las ventanas, el tintineo de tazas, alguien intentando tocar campanas de Navidad en un piano desafinado. Y susurró un gracias no a nadie en particular, solo a la vida. A la segunda oportunidad que no sabía que tenía, a la guerra silenciosa que había peleado y ganado. Ya no necesitaba probarse a sí mismo. Ya no necesitaba ser dejado entrar. Había construido la puerta y ahora sostenía la llave. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado viejo, demasiado problema o simplemente estorbas, recuerda la historia de don Eduardo no solo está destinada a ser contada, está destinada a encender una verdad. Mereces amor, dignidad y respeto, hasta tu último aliento. Suscríbete a Historias Gramaticales y ayúdanos a compartir las voces que nunca deberían ser silenciadas.